La revolución sexual femenina fue un proceso de cambio social que desafió las normas tradicionales sobre la sexualidad y el rol de la mujer en la sociedad. Se enmarcó dentro de la segunda ola del feminismo que tuvo su auge entre las décadas de los 60 y de los 80. Este movimiento surgió como una respuesta a la represión sexual que predominaba en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Las mujeres estaban sujetas a normas morales estrictas que limitaban su libertad sexual, su acceso a anticonceptivos y su derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Sin embargo, con el auge del feminismo, la aparición de la píldora anticonceptiva en 1960 y la creciente discusión sobre la autonomía femenina, se inició un cambio profundo en la forma en que las mujeres vivían y experimentaban la sexualidad. Varios factores contribuyeron al desarrollo de la revolución sexual femenina. Entre ellos podemos destacar avances en la ciencia y la medicina, ya que la llegada de la píldora anticonceptiva en los años 60 permitió a las mujeres separar la reproducción sexual del placer, brindándoles mayor control sobre su fertilidad y su vida sexual. Al igual, un factor importante fue los movimientos feministas, ya que la segunda ola del feminismo, con figuras como Betty Friedan y Gloria Steinem, luchó por los derechos reproductivos, la igualdad de género y la eliminación de la doble moral sexual. Otro factor es el cambio en la cultura y los medios de comunicación. La música, el cine y la literatura comenzaron a hablar abiertamente sobre la sexualidad femenina. Revistas como el Cosmopolitan promovieron una visión más liberadora del placer y la independencia de la mujer. Otro punto importante es la revolución contracultural. La década de los 60s y 70s estuvo marcada por movimientos como el hippismo, que promovieron el amor libre, la exploración de la sexualidad y la ruptura con las normas conservadoras. Ahora hablaremos sobre algunas de las figuras más destacables, ya que estas mujeres alzaron la voz para exigir el derecho a la autodeterminación sexual. Simone de Beauvoir, en su libro El segundo sexo de 1949, sentó las bases teóricas del feminismo moderno, al analizar cómo la sociedad construía la idea de la mujer como el otro y le relegaba a un papel subordinado. Por otro lado, la autora ya mencionada Betty Friedan, en La mística de la feminidad en 1963, denunció cómo las mujeres eran educadas para encontrar satisfacción solo en el matrimonio y la maternidad, ignorando sus deseos y necesidades individuales. También Sher Haidt, su estudio, el informe IT, en 1976, revolucionó la visión de la sexualidad femenina al destacar que muchas mujeres no experimentaban placer en las relaciones convencionales y que la masturbación era una parte clave de su bienestar sexual. Y por último, pero no única, mencionaremos a Gloria Steinem. Fundadora de Ms. Magazine, Steinem promovió la educación sexual, la legalización del aborto y la igualdad en las relaciones de pareja. Hablando sobre el ámbito colectivo, grupos como el Movimiento de Liberación de la Mujer en Estados Unidos y las feministas radicales en Europa lucharon por la legalización del aborto, el acceso a la anticoncepción y la eliminación de tabúes sobre el placer femenino. A continuación, comentaré sobre la revolución sexual de la mujer, pero ahora en México. En nuestro país, esta revolución tuvo lugar principalmente a partir de la década de los 60. En el contexto de la segunda ola del feminismo y los cambios sociopolíticos globales, como ya mencionamos. Con la llegada de la píldora anticonceptiva y el auge de los movimientos feministas, las mujeres mexicanas comenzaron a cuestionar los roles tradicionales de género, exigiendo mayor autonomía sobre sus cuerpos y su sexualidad. Durante los años 70 y 80, grupos feministas lucharon por el acceso a la educación sexual, la legalización del aborto y la erradicación de la violencia de género. La despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007 marcó un hito en los derechos reproductivos. La revolución sexual en México para las mujeres permitió avances en la educación sexual, el acceso de anticonceptivos y la visibilización de placer femenina. Aunque actualmente persisten desafíos, ya que algunos sectores conservadores enfrentan todavía la resistencia hacia este movimiento. A modo de conclusión, la revolución sexual femenina fue un hito en la historia de la humanidad. Permitió a las mujeres ganar autonomía sobre su cuerpo, su placer y su futuro.
Hoy seguimos viendo los frutos de este movimiento en las luchas feministas actuales, en la educación sexual y en la creciente aceptación de la diversidad en la sexualidad humana. Sin embargo, como se mencionó con anterioridad, aún queda un largo camino por recorrer, ya que la libertad sexual no está garantizada para todas las mujeres y sigue siendo crucial reflexionar sobre los derechos conquistados y los desafíos pendientes. Por mi parte, me despido y quiero agradecer tu atención.